Se acercaron al lago cubierto de niebla y vieron cuerpos flotando sin rostro. Ubicación: pueblo andino remoto, provincia de Cotopaxi, Ecuador. Época: marzo de 1985. La niebla bajaba por las montañas cada madrugada como una serpiente silenciosa, envolviendo el lago Quilotoa y los caseríos dispersos que lo rodeaban. En marzo de 1985, cuando las lluvias comenzaban a espaciarse y la tierra olía a eucalipto mojado, nadie en San Miguel de Yanaurco imaginaba que el lago que alimentaba sus cultivos se convertiría en un espejo de pesadillas. El pueblo, con apenas 400 almas, sobrevivía del cultivo de papas, cebada y la cría de ovejas que manchaban las laderas con su lana sucia. Las casas de adobe se aferraban a la pendiente, sus techos de paja oxidados por el tiempo, y en las noches sin luna, el silencio era tan absoluto que se podía escuchar el latido propio del corazón. Fue Rosa Guamán, la mujer que lavaba ropa en las orillas pedregosas cada jueves al amanecer, quien los vio primero. Tenía 42 años, manos agrietadas por el frío de la altura y una fe inquebrantable en la Virgen de los Dolores que colgaba de su cuello. Aquella mañana el agua estaba más quieta de lo normal, sin el temblor característico que producía el viento andino. Rosa se arrodilló sobre la piedra plana donde siempre tallaba la ropa de su familia. Hundió las manos en el agua helada y sintió algo extraño, una corriente tibia que no debería estar ahí. Levantó la vista hacia el centro del lago, donde la niebla se concentraba como algodón denso, y entonces lo vio, un bulto oscuro flotando a unos 30 metros de la orilla, mecido apenas por ondas imperceptibles. Si estás viendo esto desde cualquier rincón del mundo, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Ahora, sigamos con la historia de Rosa y lo que descubrió en aquellas aguas frías. Al principio pensó que era un poncho perdido, tal vez arrastrado por la corriente desde alguno de los riachuelos que alimentaban el lago. Pero mientras la niebla se disipaba lentamente con los primeros rayos de sol, Rosa pudo distinguir la forma con mayor claridad. No era un poncho, era un cuerpo humano, boca abajo, con los brazos extendidos como si hubiera intentado nadar hacia algo que nunca alcanzó. El corazón de Rosa se detuvo un instante. Dejó caer la camisa que estaba lavando y se puso de pie, el agua goteando de sus dedos entumecidos. Abrió la boca para gritar, pero el sonido se quedó atascado en su garganta cuando vio otro bulto más allá y otro más a la izquierda, todos flotando en esa quietud antinatural que helaba la sangre. Corrió cuesta arriba, resbalando en el barro, gritando con una voz que parecía no pertenecerle. «¡Hay muertos en el lago! ¡Hay muertos en el lago!». Su voz atravesó las calles de tierra, rebotó contra las paredes de adobe y despertó a los perros que ladraron con furia repentina. Las puertas se abrieron una tras otra. Hombres y mujeres salieron con ponchos a medio poner, descalzos, con el rostro marcado por la confusión y el sueño interrumpido. Vicente Chuquimarca, el comunero más viejo, de 68 años, barba de 3 días y ojos hundidos, que habían visto demasiadas sequías y muertes, fue el primero en llegar hasta Rosa. «¿Qué pasa, mujer? ¿Qué diablos estás gritando?». Rosa señaló hacia el lago con un dedo tembloroso. «Cuerpos, don Vicente. Hay cuerpos flotando en el agua». Vicente frunció el ceño. Dudó un instante, pero la urgencia en los ojos de Rosa no dejaba espacio para la incredulidad. Bajaron juntos hacia la orilla, seguidos por un grupo creciente de vecinos que cuchicheaban entre ellos en quechua y español entremezclados. Cuando llegaron al borde del lago y la niebla terminó de retirarse hacia las montañas, el horror se manifestó ante todos. Había 7 cuerpos flotando en el agua, distribuidos en un área de unos 100 metros cuadrados. Todos estaban boca abajo,
con la ropa empapada pegada a sus formas inertes. No había sangre visible, ni señales de lucha, pero lo que congeló la respiración de todos los presentes fue el detalle que Rosa no había podido ver desde la distancia. Ninguno de esos cuerpos tenía rostro. Donde debería haber habido ojos, nariz, boca, solo quedaba una superficie lisa, como si alguien hubiera borrado cada rasgo con meticulosa crueldad. La piel era pálida, casi traslúcida, y en algunos casos parecía haberse fundido, creando una máscara uniforme de carne sin expresión. El silencio que siguió fue más pesado que el miedo. Nadie se atrevió a hablar durante largos segundos que parecieron horas. Finalmente fue Patricio Quispe, un hombre de 30 años que había trabajado en Quito como guardia de seguridad antes de regresar al pueblo, quien rompió el silencio. Hay que sacarlos del agua. No podemos dejarlos ahí. Pero nadie se movió. El terror supersticioso, ese miedo ancestral que vive en las montañas y habla de espíritus, maldiciones y castigos divinos, paralizó a todos. Vicente Chuquimarca, con la autoridad que le daban sus años y su posición como líder comunal, levantó una mano. No los toquen todavía. Hay que avisar a la policía en la Tacunga. Esto no es normal. Esto es otra cosa. Las mujeres se persignaron. Los hombres intercambiaron miradas llenas de preguntas que nadie quería hacer en voz alta. ¿Quiénes eran esos cuerpos? ¿De dónde habían venido? ¿Y qué diabólica fuerza les había arrancado los rostros? Patricio fue designado para hacer el viaje de 3 horas en bus hasta la Tacunga, la ciudad más cercana donde había un puesto de policía rural. Partió al mediodía, mientras el resto del pueblo montaba guardia alrededor del lago, formando un círculo silencioso de testigos que no podían apartar la vista de esa imagen imposible. Algunos niños intentaron acercarse, curiosos, pero sus madres los jalaron con fuerza, susurrando advertencias urgentes sobre no mirar demasiado, sobre no dejar que el mal se metiera en sus ojos. Rosa regresó a su casa y se sentó en la única silla que tenía, temblando sin control. Su esposo, Julio, un hombre callado que trabajaba cortando leña en las faldas del Cotopaxi, la encontró así, con la mirada perdida y las manos apretadas sobre su regazo. ¿Qué viste, Rosa? Ella tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Cosas que no deberían existir, Julio. Cosas que no tienen explicación. Julio no insistió. Conocía a su mujer lo suficiente para saber cuándo las palabras no alcanzaban. Se sentó a su lado y esperó, mientras afuera el sol del mediodía caía sobre un pueblo que ya nunca sería el mismo. A media tarde, cuando la sombra del Cotopaxi comenzaba a extenderse sobre el valle, algo cambió. María Lema, una joven de 23 años que vivía en el extremo norte del pueblo con su hijo de 4 años, llegó corriendo hacia la orilla del lago con el rostro desencajado. Ese poncho rojo es de mi hermano. Se lanzó hacia el agua antes de que alguien pudiera detenerla. 2 hombres tuvieron que sujetarla por los brazos para evitar que se sumergiera. María gritaba, luchaba, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras señalaba uno de los cuerpos. «¡Es Andrés! ¡Es mi hermano Andrés! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme sacarlo!». Vicente Chuquimarca se acercó, tomó el rostro de María entre sus manos y la obligó a mirarlo. «Escúchame, niña. No sabemos qué pasó aquí. Si es tu hermano, vamos a sacarlo, pero con cuidado. ¿Me entiendes?». María asintió sollozando, el cuerpo sacudido por espasmos de dolor. Su hijo, asustado, se aferraba a la falda de una vecina, llorando también sin entender por qué. Andrés Lema tenía 28 años. Había desaparecido 3 días atrás, después de salir a cazar conejos en las alturas. Su familia había buscado por las laderas, gritando su nombre hasta quedarse sin voz,
pero nunca imaginaron que terminaría en el lago. Y mucho menos así, sin el rostro que María había besado 1000 veces cuando eran niños. La noticia se propagó como fuego en paja seca. Pronto, otras familias comenzaron a acercarse, mirando con desesperación los cuerpos flotantes, buscando algún detalle en la ropa, en el tamaño, en cualquier cosa que les permitiera reconocer a alguien. Y así, uno por uno, comenzaron las identificaciones. El poncho verde pertenecía a Luis Toaquiza, un campesino de 50 años que había ido a pescar truchas 2 días antes y nunca regresó. La falda tejida con patrones rojos y amarillos era de Carmela Ugsha, una mujer de 35 años que había salido a recoger plantas medicinales en las orillas del lago. El pantalón de lana oscura lo usaba siempre Miguel Chaluisa, un joven de 19 años que soñaba con estudiar en Quito. 7 personas del pueblo, todas desaparecidas en los últimos 5 días, ahora flotaban sin rostro en las aguas que conocían desde niños. El pánico se convirtió en algo tangible, un peso en el pecho que dificultaba respirar. Las madres encerraron a sus hijos en las casas. Los hombres sacaron las viejas escopetas que guardaban para ahuyentar zorros y pumas. Nadie sabía contra qué debían defenderse. Pero la necesidad de hacer algo, lo que fuera, se volvió insoportable. Cuando Patricio regresó al anochecer con 2 policías rurales en una camioneta destartalada, el pueblo entero estaba reunido en la plaza central, una explanada de tierra frente a la pequeña capilla donde el padre Gonzalo daba misa una vez al mes. Los policías, ambos jóvenes mestizos de la ciudad con uniformes mal ajustados, bajaron de la camioneta con expresiones que mezclaban escepticismo y obligación. El más alto, de apellido Salazar, encendió una linterna y miró a Vicente Chuquimarca. ¿Dónde están los supuestos cuerpos? Vicente apretó la mandíbula ante el tono condescendiente. En el lago, síganme. Caminaron en silencio. Un grupo de 30 personas siguiendo a los 2 policías por el sendero lodoso. Cuando llegaron a la orilla y Salazar enfocó la linterna hacia el agua, su expresión cambió. El otro policía, más joven, dio un paso atrás, llevándose una mano a la boca. ¡Dios santo! Los cuerpos seguían ahí, mecidos por la brisa nocturna, sus formas sin rostro iluminadas por el haz amarillo de la linterna. Salazar tragó saliva, intentando recuperar su compostura profesional. Esto no es normal. Tengo que reportarlo a la Tacunga. Esto es grande, muy grande. Patricio se adelantó. ¿Y mientras tanto? ¿Los dejamos ahí? Salazar dudó, consultó en voz baja con su compañero y finalmente asintió. Vamos a sacarlos, pero necesito que todos mantengan la distancia. Esto es una escena de crimen. Con cuerdas y ganchos improvisados, un grupo de hombres trabajó durante 2 horas para arrastrar los cuerpos hasta la orilla. Nadie quería tocarlos directamente. Cuando finalmente estuvieron en tierra, cubiertos con lonas viejas que alguien trajo de su casa, el silencio volvió a caer sobre todos. No había palabras para lo que estaban presenciando. Los policías tomaron notas, pero sus manos temblaban. Esa noche, nadie en San Miguel de Llanaurco durmió. Las luces de las velas y lámparas de queroseno permanecieron encendidas en todas las casas. Algunos rezaban el rosario en voz alta. Otros simplemente esperaban, sentados en la oscuridad, escuchando cada sonido del viento, cada crujido de madera, cada ladrido distante de los perros. Y en el lago, ahora vacío de cuerpos pero lleno de preguntas, el agua seguía quieta, como un ojo negro que guardaba secretos que nadie estaba seguro de querer descubrir. Al amanecer del día siguiente, San Miguel de Llanaurco despertó transformado.
No físicamente, las casas seguían siendo las mismas construcciones humildes de adobe y paja. Las calles seguían siendo caminos de tierra irregular, pero algo invisible había cambiado. Era como si el pueblo hubiera envejecido 50 años en una sola noche. Los rostros llevaban una tensión nueva, una dureza en los ojos que antes no existía. Los niños, usualmente ruidosos antes del desayuno, permanecían callados, pegados a sus madres. Los dos policías, Salazar y su compañero Moreno, habían pasado la noche en la casa comunal, un edificio de bloques de cemento sin terminar que servía para reuniones y ocasionales fiestas patronales. Al alba, Salazar pidió usar el único teléfono del pueblo, instalado en la tienda de don Efraín Tuapanta, que vendía velas, sal, azúcar y aguardiente. La conexión era mala, llena de interferencias que hacían parecer que las voces venían desde otro mundo. Tardó 20 minutos en conseguir comunicarse con la central de la Tacunga. Necesito refuerzos inmediatos. Tenemos 7 cadáveres con mutilaciones severas. Sí, 7. No puedo explicarlo por teléfono. Tienen que venir a verlo ustedes mismos. La respuesta debió ser insatisfactoria, porque Salazar elevó la voz, perdiendo la paciencia. No me importa si hay elecciones la próxima semana. Esto es serio. Hay familias aquí que perdieron... Se interrumpió, escuchó algo en el auricular y luego colgó con fuerza, haciendo temblar el aparato antiguo. Don Efraín, un hombre gordo de 60 años con bigote gris y mandil de tela azul, levantó las cejas. ¿No vienen? Salazar se pasó una mano por el rostro. Dicen que mandarán a alguien en 2 o 3 días. 2 o 3 días. Soltó una risa amarga. Mientras tanto, tenemos 7 muertos en este pueblo de mierda sin siquiera un médico forense. Cuidado con cómo habla de mi pueblo, dijo don Efraín sin alzar la voz, pero con firmeza. Salazar lo miró, a punto de responder algo, pero finalmente bajó la mirada y salió de la tienda. Los cuerpos habían sido trasladados a un viejo galpón, donde se guardaban herramientas agrícolas y sacos de fertilizante. No había morgue, ni manera de preservarlos adecuadamente. El olor ya comenzaba a hacerse presente, dulzón y nauseabundo. Las familias de las víctimas exigían ver a sus muertos, llorarlos, realizar los rituales que sus costumbres dictaban, pero Salazar se mantenía firme. Nadie podía tocar los cuerpos hasta que llegaran las autoridades competentes. Esto generó la primera grieta. María Lema, la hermana de Andrés, se plantó frente a Salazar con los puños apretados y lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. «¡Ese es mi hermano! Tengo derecho a velarlo. No pueden mantenerlo encerrado como un animal. Señora, entienda que esto es un procedimiento. Me importa un carajo su procedimiento». María escupió las palabras con una furia que hizo retroceder a Salazar. «Mi hermano está muerto sin rostro y ustedes ni siquiera saben quién lo hizo. Al menos déjenme rezarle, por Dios». Vicente Chuquimarca intervino, colocándose entre María y el policía. «Escúcheme, agente. Esta gente tiene derecho a despedir a sus muertos como su fe y tradición les exige. No puede negarles eso. Si necesita vigilar el galpón, vigílelo, pero déjelos pasar». Salazar miró a Vicente, luego a María y finalmente al grupo creciente de comuneros que se habían reunido, todos con expresiones que variaban entre el dolor y la indignación. Estaba solo. Su compañero había ido a buscar agua y entendió que insistir en mantener el galpón cerrado podía desatar algo que no podría controlar. «Está bien, pueden pasar, de a uno, pero no toquen nada más que lo necesario». María entró primero, seguida por su hijo que se aferraba a su mano con fuerza. El interior del galpón estaba oscuro, iluminado apenas por una ventana alta y sucia.
Los 7 cuerpos yacían sobre tablas de madera cubiertos con las mismas lonas con las que los habían sacado del lago. María se acercó al que le habían señalado, el del poncho rojo, y con manos temblorosas retiró la lona. El grito que salió de su garganta no fue humano. Fue un aullido de dolor tan profundo que hizo que todos afuera sintieran un escalofrío. Su hijo comenzó a llorar desconsoladamente. María se dejó caer de rodillas, las manos suspendidas en el aire, queriendo tocar pero sin atreverse. Andrés Lema estaba hinchado por el tiempo en el agua, la piel pálida y arrugada. Llevaba puesto su poncho rojo característico, el que su madre le había tejido 2 años atrás. Sus brazos mostraban rasguños, como si hubiera luchado o intentado aferrarse a algo. Pero donde debería haber estado su rostro, solo había una superficie lisa, como cera derretida y luego solidificada. No había heridas, no había cortes. Era como si los rasgos hubieran sido absorbidos, fundidos hacia adentro. Los ojos, la nariz, la boca, todo había desaparecido en una uniformidad perturbadora. María se obligó a rezar, las palabras del Ave María saliendo entrecortadas entre sollozos. Su hijo no dejaba de llorar, preguntando entre hipos, ¿dónde está la cara del tío Andrés? ¿Dónde está su cara? Uno por uno, los familiares entraron al galpón. Cada vez, los gritos y llantos se repetían. Carmela Ugsha era reconocida por su marido, quien tocó con dedos temblorosos la falda tejida que ella misma había hecho. Luis Tuaquiza era identificado por su hermano menor, quien vomitó en un rincón del galpón después de ver lo que quedaba de él. Miguel Chaluisa, el joven que soñaba con estudiar en Quito, fue reconocido por su madre, una mujer pequeña y encorvada que simplemente se quedó de pie junto al cuerpo durante media hora, sin llorar, sin hablar, solo mirando con ojos vacíos. De los 7 cuerpos, solo 4 habían sido identificados con certeza. Los otros 3 permanecían como interrogantes. El policía Moreno sugirió que podrían ser de pueblos vecinos, viajeros, alguien que pasaba por la zona. Pero Vicente Chuquimarca tenía sus dudas. Nadie pasa por aquí por casualidad. Este no es un camino hacia ningún lado. Si estaban en el lago, es porque venían al lago. Esa tarde, Vicente convocó a una reunión en la casa comunal. Asistieron todos los adultos del pueblo, apretados en el espacio pequeño que olía a humedad y tierra. Vicente se paró al frente, iluminado por una lámpara de queroseno que proyectaba sombras danzantes en las paredes. «Hermanos, hermanas», comenzó en quechua, luego cambió al español para que los policías entendieran. «Estamos enfrentando algo que ninguno de nosotros ha visto antes. Nuestros muertos no pueden descansar en paz. Nuestras familias están destrozadas, y las autoridades nos dicen que esperemos. Pero yo pregunto, ¿esperar qué? ¿A que aparezcan más cuerpos? ¿A que alguno de nosotros sea el siguiente?» Murmullos de aprobación recorrieron el salón. Patricio Quispe levantó la mano. «Don Vicente, con todo respeto, ¿qué propone? ¿Qué podemos hacer nosotros que la policía no pueda?» Vicente respiró profundo. «Conocemos estas montañas mejor que nadie. Conocemos el lago, los senderos, los lugares donde se esconden las cosas. Si alguien está haciendo esto, si hay una razón, tenemos que encontrarla nosotros mismos». Una mujer mayor, Dolores Isa, se puso de pie con dificultad. Su voz era rasposa, marcada por 80 años de vida dura. «Esto no es obra de gente común. Yo he vivido aquí toda mi vida, y mi madre antes que yo. Hay historias, leyendas sobre el lago, sobre espíritus que habitan en las profundidades, que castigan a quienes les faltan el respeto». Salazar, que había estado escuchando desde el fondo, intervino. «Señora, con todo respeto, estamos hablando de homicidios, no de supersticiones». Dolores lo miró con ojos que habían visto más muerte de la que el joven policía podría imaginar.
Homicidio. ¿Qué clase de homicida puede borrar el rostro de una persona sin dejar heridas? ¿Qué clase de arma hace eso? El silencio que siguió fue incómodo. Salazar no tenía respuesta para eso. Nadie la tenía. Rosa Guamán, quien había permanecido callada hasta entonces, habló con voz temblorosa. Yo toqué el agua esa mañana. Estaba tibia en algunos lugares, tibia cuando debería estar helada, y había un olor dulce, pero no agradable, como frutas podridas. ¿Por qué no dijiste eso antes?, preguntó Vicente. Porque pensé que lo había imaginado, porque tenía miedo de que pensaran que estaba loca. Rosa bajó la mirada. Pero ahora creo que era real. Otro comunero, Segundo Pilataxi, un hombre de 40 años con cicatrices en las manos, de trabajar con herramientas agrícolas, se unió a la conversación. Hace una semana encontré 3 ovejas muertas cerca del lago. Pensé que había sido un puma o un perro salvaje, pero no tenían marcas de mordidas. Solo estaban muertas, tiradas ahí. Algo más que alguien haya notado. Vicente miró alrededor. Cualquier cosa, por pequeña que sea. Una joven llamada Teresa Kushkawa levantó la mano tímidamente. Yo vi luces sobre el lago hace 4 noches. Luces azules que se movían sobre el agua. Se lo dije a mi esposo, pero él dijo que eran reflejos de la luna. No había luna esa noche, señaló don Efraín, el dueño de la tienda. Estaba nublado. Lo recuerdo porque no pude cerrar bien las ventanas y se mojó mercancía. Las piezas del testimonio comenzaban a formar un patrón que nadie quería reconocer porque no tenía sentido racional. Salazar y Moreno intercambiaron miradas incómodas. Este caso estaba escapando rápidamente de cualquier manual de procedimiento policial que hubieran estudiado. Vicente tomó una decisión. Mañana al amanecer, un grupo de nosotros va a recorrer todo el perímetro del lago. Vamos a buscar cualquier cosa fuera de lo común, huellas, objetos, lo que sea. Los que se queden, vigilen a sus familias. Nadie sale solo, nadie se acerca al lago sin compañía. Yo voy con ustedes, dijo Salazar. Moreno asintió también. La reunión terminó con un acuerdo tácito. Nadie dormiría tranquilo hasta que tuvieran respuestas. Las familias regresaron a sus casas caminando en grupos. Nadie quería estar solo en la oscuridad. Los perros del pueblo ladraban sin cesar, inquietos, como si pudieran sentir algo que los humanos no veían. En el galpón, bajo las lonas sucias, 7 cuerpos sin rostro esperaban en silencio. Y en el lago, el agua permanecía quieta bajo la luz de las estrellas, guardando secretos que estaban a punto de revelarse de la manera más terrible. El amanecer llegó con una niebla más espesa de lo habitual, tan densa que apenas se podía ver a 3 metros de distancia. Era como caminar dentro de una nube, con la humedad pegándose a la piel y la ropa. Vicente Chuquimarca lideró el grupo de búsqueda. 8 hombres del pueblo, incluidos Patricio Quispe y Segundo Pilataxi, además de los 2 policías. Llevaban linternas, aunque la luz del día comenzaba a filtrarse débilmente, y palos largos para revisar la vegetación sin tener que meter las manos en lugares que no podían ver. Decidieron dividirse en 2 grupos. Cada uno recorrería la mitad del perímetro del lago, que medía aproximadamente 3 kilómetros de circunferencia. Vicente, Patricio, Segundo y Salazar tomaron el lado oeste, donde la orilla era más rocosa y empinada. Los demás, liderados por Moreno, fueron hacia el lado este, donde la vegetación era más densa y los juncos crecían altos y tupidos. El grupo de Vicente avanzaba despacio, examinando cada metro del terreno. Las piedras estaban cubiertas de un musgo verde brillante que las hacía resbaladizas. A intervalos, el lago aparecía y desaparecía entre la niebla, su superficie tan quieta que parecía pintada. No había pájaros cantando.
lo cual era extraño. Normalmente, los mirlos y los colibríes llenaban las mañanas con sus trinos, pero ese día el silencio era absoluto, roto solo por el sonido de sus propias pisadas y respiraciones. Llevaban 40 minutos de recorrido cuando Segundo se detuvo bruscamente. ¡Ahí! ¡Miren ahí! Señalaba hacia una formación rocosa que sobresalía del agua, a unos 5 metros de la orilla. En la roca había algo que brillaba con la poca luz que penetraba la niebla. Vicente entrecerró los ojos, intentando enfocar. Parecía una sustancia gelatinosa, traslúcida, que goteaba lentamente hacia el agua. «¿Qué diablos es eso?», murmuró Salazar. Patricio, que era el más joven y ágil del grupo, se ofreció a acercarse. Quitándose las botas y arremangándose los pantalones, entró al agua helada. El nivel le llegó hasta las rodillas mientras avanzaba con cuidado sobre las piedras sumergidas. Cuando llegó a la formación rocosa, extendió una mano hacia la sustancia, pero vaciló. «No la toques con las manos», advirtió Vicente desde la orilla. «Usa un palo». Patricio recogió una rama que flotaba cerca y con ella rozó la sustancia gelatinosa. Se adhirió a la madera como miel espesa, estirándose en hilos translúcidos. Tenía un brillo ligeramente azulado, casi imperceptible, y cuando Patricio la olió, hizo una mueca de asco. «Huele a pescado podrido mezclado con, no sé, como químicos. Es asqueroso». Recogió una muestra envolviendo el extremo de la rama con un pañuelo que llevaba en el bolsillo y regresó a la orilla. Salazar examinó la sustancia con expresión de desconcierto absoluto. «No tengo idea de qué es esto. Hay que mandarlo a analizar en Quito». Continuaron el recorrido, ahora con mayor atención a las rocas. Encontraron más manchas de la misma sustancia en otros 2 puntos, siempre cerca del agua, siempre goteando como si fuera algo vivo que se escurría hacia el lago. La inquietud crecía con cada descubrimiento. Esto no era natural, pero tampoco parecía hecho por manos humanas. El grupo de Moreno, mientras tanto, había hecho un descubrimiento diferente. Entre los juncos altos del lado este encontraron un campamento improvisado, restos de una fogata apagada hace días, latas de comida vacías, una mochila rasgada y, lo más perturbador, ropa manchada de sangre enrollada en una bola y medio enterrada en el lodo. Moreno desenvolvió la ropa con cuidado, usando un palo. Era una camisa de hombre, azul, con el cuello desgarrado. La sangre estaba seca, marrón oscuro, concentrada alrededor del área del cuello y el pecho. Dentro de la mochila encontraron una identificación. César Morales Vega, 24 años, de La Tacunga. «¿Conocen a este tipo?», preguntó Moreno a los comuneros. Todos negaron con la cabeza. No era del pueblo. Moreno revisó el resto del contenido de la mochila. Un cuaderno con anotaciones en letra pequeña y nerviosa, una brújula rota, un cuchillo de caza con la hoja manchada de algo que podría ser sangre o tierra, y un frasco pequeño de vidrio vacío con restos de un líquido lechoso en el fondo. Uno de los comuneros, llamado Marco Chicaiza, hojeó el cuaderno. «Aquí habla del lago. Dice que vino a investigar anomalías biológicas. ¿Qué significa eso?». Moreno tomó el cuaderno y leyó en voz alta algunos fragmentos. «Tercera noche en el lago. Los lugareños no quieren hablar conmigo. Dicen que hay espíritus, pero yo sé que es algo más. Las muestras de agua muestran concentraciones anómalas de aminoácidos no clasificados. Algo está creciendo aquí, algo que no debería existir. Mañana voy a sumergirme en la zona norte. Necesito muestras del fondo». La última entrada del cuaderno estaba fechada hace 6 días, con letra temblorosa y casi ilegible. «No debí bajar». La vi. La cosa en el fondo. No tiene forma definida, pero está viva. Se movió hacia mí. Logré salir, pero me rozó el brazo. La piel arde como fuego.
Si alguien lee esto... Y ahí terminaba la frase, como si César hubiera sido interrumpido o hubiera perdido la capacidad de escribir. Cuando ambos grupos se reunieron al mediodía en el punto de partida, compartieron sus descubrimientos: la sustancia gelatinosa, el campamento abandonado, el cuaderno con sus anotaciones aterradoras. Las piezas comenzaban a formar una imagen, pero era una imagen que desafiaba toda lógica. Vicente extendió un mapa improvisado del lago que había dibujado sobre un papel. Marcó los puntos donde habían encontrado la sustancia gelatinosa y el campamento. Miren el patrón. Todo está en el lado norte del lago, donde el agua es más profunda. Ahí es donde encontramos los primeros cuerpos flotando. Salazar estudió el mapa, frunciendo el ceño. Este César Morales escribió sobre algo en el fondo del lago, algo vivo, si eso es cierto. Si es cierto, tenemos un problema mayor de lo que pensábamos, terminó Vicente, porque sea lo que sea, ya mató a 7 personas que conocemos, posiblemente a este César también, y no tenemos ni idea de cómo detenerlo. La tarde trajo un desarrollo inesperado. Una mujer llamada Inés Tualombo, que vivía en una choza aislada en las colinas sobre el lago, bajó al pueblo con una historia que nadie quería creer, pero que, dadas las circunstancias, no podían ignorar. Inés tenía 60 años, vivía sola desde que su esposo murió de neumonía 10 años atrás, y era conocida por su habilidad para curar con plantas medicinales. Algunos la llamaban bruja, aunque nunca en su cara. «Lo vi anoche», dijo Inés con voz firme, parada en el centro de la plaza, mientras un grupo creciente de personas se reunía. Bajé al lago a recoger agua para mis cabras, como hago siempre. Era tarde, casi medianoche. La luna estaba oculta, pero yo conozco el camino de memoria. Cuando llegué a la orilla, el agua estaba brillando. ¿Brillando?, repitió Vicente. Sí, brillando, con una luz azul, pálida, que venía de abajo. Y entonces la vi subir. Inés pausó, sus ojos fijos en algún punto distante, reviviendo el recuerdo. Era grande, del tamaño de una casa pequeña. No tenía forma definida, era como una nube o una medusa gigante, translúcida. Podía ver a través de ella, pero también podía ver cosas dentro, como órganos, pero no órganos de ningún animal que conozca. Se movía lentamente, flotando justo bajo la superficie. El silencio que siguió fue tenso. Algunos murmuraban entre ellos, escépticos. Otros, especialmente los más viejos, asentían como si lo que Inés describía confirmara miedos antiguos. ¿Hizo algo?, preguntó Patricio. ¿La vio hacer algo? ¿Extendió algo, como tentáculos o ramas? No estoy segura. Tocó las rocas de la orilla, y donde tocó, dejó esa sustancia que ustedes encontraron. La vi brillar en las piedras. Entonces me vio. ¿La vio? ¿Cómo sabes que te vio? Porque se detuvo, porque se movió hacia mí. La voz de Inés tembló por primera vez. Yo corrí. Corrí como no he corrido en 30 años, y escuché detrás de mí un sonido como un suspiro, pero amplificado, como si viniera del mismo lago entero. No miré atrás hasta estar en mi casa con la puerta cerrada. Salazar, que había estado escuchando con los brazos cruzados, finalmente habló. «Señora Inés, lo que describe suena a... no sé cómo decirlo sin ofender, pero suena fantástico. ¿Está segura de que no estaba oscuro y confundió algo natural con... ¿Con qué?» Inés lo interrumpió su voz cortante. «¿Con qué confundiría una cosa del tamaño de una casa que brilla en la oscuridad, joven? No soy una vieja loca. Sé lo que vi». Teresa Cuscagua, la joven que había reportado las luces sobre el lago, intervino. «Yo creo a doña Inés. Las luces que vi se movían exactamente como ella describe. No eran reflejos, eran algo vivo». El padre Gonzalo, que había llegado al pueblo esa mañana para dar los últimos ritos a las víctimas, se abrió paso entre la multitud.
Era un hombre delgado de 50 años, con pelo canoso y una expresión perpetuamente preocupada. Su sotana negra estaba manchada de lodo del viaje. «Hijos míos», comenzó con voz suave, «sé que están asustados, sé que buscan respuestas, pero debemos tener cuidado de no caer en la superstición. Dios nos pide razón además de fe». «Con todo respeto, padre», dijo Vicente, «la razón no explica cuerpos sin rostro. La razón no explica sustancias que no conocemos. La razón se está quedando corta». El padre Gonzalo cerró los ojos, respiró hondo. «Entonces, recemos, recemos por las almas de los fallecidos y por protección para los vivos». Esa noche organizaron una vigilia. Encendieron fogatas en círculo alrededor del pueblo, formando un perímetro de luz. Grupos de hombres armados con escopetas, machetes y palos montaron guardia en turnos. Las mujeres y niños permanecieron en las casas, puertas trancadas, ventanas cerradas. El padre Gonzalo bendijo cada hogar con agua bendita y oraciones en latín que nadie entendía pero que todos esperaban tuvieran poder. Vicente, Patricio, Segundo y los dos policías decidieron pasar la noche en la orilla del lago, específicamente en el área norte donde se habían encontrado la mayor concentración de la sustancia gelatinosa. Llevaron linternas, una cámara Polaroid que Salazar había traído de la Tacunga y un sentido de determinación mezclado con terror apenas contenido. Se acomodaron detrás de unas rocas grandes que les ofrecían algo de protección del viento frío de la montaña. La temperatura había bajado hasta casi 0 grados. Sus alientos salían en nubes blancas. Vicente había traído un termo con café aguado pero caliente que compartieron en silencio mientras esperaban. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Solo el viento, el agua lamiendo suavemente la orilla y el ocasional grito distante de un búho. Pero cerca de la medianoche, algo cambió. El viento se detuvo de repente, como si alguien hubiera cerrado una puerta. El lago se volvió completamente quieto, sin una sola arruga en su superficie, y entonces, como Inés había descrito, una luz azul pálida comenzó a emerger de las profundidades. «La ven, ¿verdad?», susurró Patricio, con la voz tensa. «No estoy alucinando». «La vemos», confirmó Vicente. La luz crecía, se intensificaba, formando patrones que se movían como serpientes bajo el agua. Y entonces, con una lentitud que hacía el momento aún más aterrador, algo emergió a la superficie. Era exactamente como Inés había dicho, una masa translúcida, gelatinosa, del tamaño aproximado de un automóvil pequeño, que brillaba con esa luz azul fantasmal. Dentro de su cuerpo semitransparente podían verse estructuras que parecían venas o conductos, pulsando rítmicamente como si bombearan algo a través de ellas. Salazar levantó la cámara con manos temblorosas y tomó una foto. El flash iluminó brevemente el lago. La criatura, o lo que fuera, se detuvo. Todos los presentes sintieron como si fueran observados, aunque no había ojos visibles en esa cosa. «No te muevas», murmuró Vicente. «Nadie se mueva». Pero era demasiado tarde. La criatura se movió hacia la orilla donde estaban, deslizándose sobre el agua sin crear ondas. A medida que se acercaba, el olor los golpeó. Ese olor a pescado podrido mezclado con químicos que Rosa había descrito. Era tan intenso que Segundo tuvo arcadas, cubriéndose la boca con el brazo. A 5 metros de distancia, la criatura extendió apéndices, tentáculos transparentes que goteaban esa sustancia gelatinosa. Tocó las rocas, y donde tocaba, la piedra parecía disolverse ligeramente, liberando pequeñas burbujas. El efecto era como ácido, pero silencioso, casi delicado. Salazar levantó su pistola con mano temblorosa. «¿Disparó?» «No», ordenó Vicente.
No sabemos qué pasará si la provocamos. Durante 5 minutos que se sintieron como horas, hombres y criatura permanecieron inmóviles en una especie de enfrentamiento. Entonces, sin razón aparente, la cosa se retiró, deslizándose de vuelta hacia aguas más profundas. La luz azul se desvaneció gradualmente hasta desaparecer por completo. El viento regresó, frío y cortante. El encantamiento, o lo que fuera, se había roto. Patricio fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. ¿Qué mierda fue eso? Nadie tenía respuesta. Salazar miraba la cámara en sus manos como si fuera un objeto alienígena. Tomé una foto. Tengo prueba. Esperaron hasta el amanecer, pero la criatura no volvió a aparecer. Cuando regresaron al pueblo con la foto en mano, nadie sabía si sentirse aliviados por tener evidencia o más aterrorizados por la confirmación de que lo imposible era real. La fotografía, cuando la revelaron horas después en la tienda de don Efraín, usando químicos viejos que había guardado desde los años 70, mostraba efectivamente algo. Una forma borrosa, luminosa, flotando sobre el agua. No era clara, no mostraría detalles en un tribunal, pero era suficiente para los que habían estado ahí. Era suficiente para saber que el lago Quilotoa guardaba algo que la ciencia moderna no había catalogado y que probablemente no debería haber sido perturbado. El problema ahora era qué hacer con ese conocimiento, y más importante, cómo protegerse de una criatura que podía borrar rostros y que vivía en el agua que habían bebido, con la que habían cocinado, en la que habían lavado su ropa, durante generaciones. La noticia de la criatura se extendió por San Miguel de Yanaurco como pólvora. Para el mediodía no quedaba una sola persona en el pueblo que no supiera de la fotografía, del encuentro nocturno, de la cosa en el lago. Las reacciones variaban dramáticamente según la persona. Algunos, principalmente los más viejos, sentían una especie de validación amarga. Sus historias sobre espíritus del lago, transmitidas de generación en generación, no habían sido solo supersticiones después de todo. Otros, especialmente los más jóvenes que habían intentado modernizarse, que habían ido a escuelas en la Tacunga y aprendido sobre ciencia y razón, se encontraban en una crisis existencial, incapaces de reconciliar lo que sabían del mundo con lo que ahora enfrentaban. El padre Gonzalo convocó a una misa de emergencia en la pequeña capilla del pueblo. El edificio, que normalmente podía acomodar a 60 personas si se apretaban, estaba desbordado. La gente se apiñaba adentro, se agolpaba en la puerta, se arrodillaba afuera en el lodo. Había una necesidad desesperada de encontrar consuelo en lo divino, de creer que Dios, al menos, tenía respuestas incluso si los hombres no las tenían. Hermanos y hermanas en Cristo, comenzó el padre Gonzalo, su voz amplificada por la acústica simple de las paredes de adobe. Enfrentamos tiempos de prueba, tiempos en los que nuestra fe será puesta a prueba. En el libro de Job leemos cómo un hombre justo sufrió calamidades incomprensibles y en su sufrimiento buscó respuestas de Dios. Pero la homilía fue interrumpida por Dolores Isa, la anciana que había hablado de leyendas en la reunión anterior. Se puso de pie con dificultad, apoyándose en un bastón tallado, y su voz, aunque rasposa, cortó el aire con autoridad. Con todo respeto, padre, pero Job no tuvo que lidiar con criaturas del fondo del lago que devoran rostros. Nuestros ancestros sí. Y ellos sabían qué hacer. El padre Gonzalo se tensó visiblemente. Señora Dolores, la Iglesia no reconoce que hay cosas en este mundo que la Iglesia no entiende, que nuestras tradiciones, más antiguas que cualquier misión española, tienen sabiduría que ustedes ignoraron. Dolores habló sin agresión, pero con firmeza.
Mi abuela me contó sobre la última vez que el lago se despertó. Fue hace 100 años, tal vez más. En ese tiempo, los chamanes hicieron un ritual. Calmaron al espíritu del agua con ofrendas y canciones, y el espíritu se durmió de nuevo. Murmullos se extendieron por la capilla. El padre Gonzalo abrió la boca para responder, pero Vicente Chuquimarca intervino, poniéndose de pie. Doña Dolores, con todo respeto, ¿qué tipo de ofrendas? ¿Qué tipo de ritual? La anciana cerró los ojos, como si estuviera recorriendo su memoria buscando detalles casi olvidados. Llevaban animales al lago, llamas, cuyes, gallinas. Los sacrificaban en la orilla, dejaban que la sangre corriera al agua. Cantaban en el idioma antiguo, el que ya nadie habla, pidiendo perdón al espíritu por haberlo molestado, prometiendo dejarlo en paz. Duraba 3 noches. Al final de la tercera noche, el lago se calmaba. «Eso es paganismo», dijo el padre Gonzalo, su voz tensa. «No puedo, en conciencia, aprobar». «¿Y cuál es su alternativa, padre?» La voz de María Lema, la hermana de Andrés, cortó desde el fondo. «Rezar más fuerte. Esperar a que esa cosa mate a más de nosotros. Mi hermano está muerto, sin rostro. Sus oraciones le van a devolver su cara». El silencio que siguió fue cargado de tensión. El padre Gonzalo palideció, herido por las palabras, pero incapaz de ofrecer una refutación satisfactoria. Finalmente, con voz suave, dijo: «Haré lo que pueda para ayudar, pero no puedo bendecir un ritual pagano». «Nadie le está pidiendo que lo bendiga», respondió Vicente. «Solo que no se interponga». La misa terminó en un ambiente de división. Algunas familias se aferraban a la fe católica, rezando rosarios con fervor desesperado. Otras, especialmente las que habían perdido familiares, comenzaban a mirar hacia atrás, hacia las tradiciones que habían sido suprimidas, pero nunca del todo olvidadas. Mientras tanto, Salazar había logrado finalmente establecer comunicación telefónica estable con la Tacunga. Habló durante 40 minutos con su superior, describiendo los cuerpos, la sustancia gelatinosa, el encuentro nocturno. Cuando terminó, colgó el teléfono con expresión sombría. Moreno lo miró con interrogación silenciosa. «Dice que es imposible», murmuró Salazar, «que una criatura así no existe, que debe haber una explicación racional, que enviará a un equipo de investigadores de Quito, pero que podría tomar una semana». «¿Una semana?», Patricio casi gritó. «¿Y mientras tanto qué? ¿Esperamos a que venga por más de nosotros?» «No tenemos opción», respondió Salazar, encogiéndose de hombros con frustración. «La burocracia no se mueve rápido, especialmente no en un pueblo que para la mayoría de los funcionarios de Quito podría no existir». Esa tarde, mientras Salazar completaba reportes que nadie en la capital parecía tomar en serio, Vicente organizó una reunión privada. Convocó a Dolores Iza, a Patricio, a Segundo, a Rosa Guamán, a Inés Tualombo y al padre Gonzalo, aunque este último asistió con una expresión de desaprobación apenas contenida. Se reunieron en la casa de Vicente, una estructura de 2 cuartos con piso de tierra y un fuego de leña en el centro que servía para cocinar y calefacción. «Necesitamos decidir», comenzó Vicente, ofreciendo chicha de maíz fermentada que su esposa había preparado. «¿Seguimos esperando a los investigadores de la capital? ¿O intentamos el ritual que Dolores describe? Es un riesgo enorme», advirtió el padre Gonzalo. «Si algo sale mal...» «¿Qué podría salir más mal de lo que ya está?», preguntó Dolores sin ira, solo con fatiga. 7 muertos, 7. Y esa cosa aún está ahí, en el agua, probablemente creciendo, reproduciéndose, o lo que sea que hagan esas cosas. Rosa, quien había permanecido callada hasta entonces, habló con voz temblorosa. «Yo lo ayudaré. Hago lo que sea. Después de lo que vi, no puedo seguir viviendo como si nada hubiera pasado.
Mi familia no puede seguir bebiendo el agua de ese lago. Nadie puede. Inés asintió lentamente. Mi abuela me enseñó algunos de los cantos. No todos, pero algunos. Si combinamos lo que yo recuerdo con lo que Dolores sabe, tal vez podamos recrear lo suficiente del ritual. El padre Gonzalo se levantó abruptamente. Esto es un error, un grave error. La iglesia no nos protege, dijo Patricio sin rudeza, pero con firmeza. No contra esto. Necesitamos hacer lo que nuestros ancestros sabían hacer. Después de 2 horas de debate, se alcanzó un acuerdo. Realizarían el ritual la siguiente noche de luna nueva, cuando la oscuridad fuera completa, pero primero necesitaban preparación. Dolores y Inés pasaron todo el día siguiente recorriendo el pueblo, hablando con los abuelos, consultando libros antiguos que algunas familias conservaban, recuperando fragmentos de conocimiento que había sido guardado en secreto, temiendo la represión de la iglesia. Descubrieron que Segundo Pilataxi tenía un tío abuelo que todavía sabía cuáles eran las plantas correctas para quemar durante el ritual, y que don Efraín, el dueño de la tienda, conservaba una colección de textiles antiguos que mostraban los patrones de danza que acompañaban a los cantos. Pero mientras estos preparativos avanzaban discretamente, ocurrió algo que cambió todo. Una camioneta llegó al pueblo a media tarde, trayendo a un hombre que ninguno de ellos había visto antes. Era delgado, de unos 45 años, con lentes oscuros a pesar del cielo nublado, vistiendo un traje de ciudad que parecía completamente fuera de lugar en San Miguel de Llanaurco. Se presentó como el ingeniero Joaquín Restrepo, de la Secretaría de Recursos Naturales. He venido a investigar los incidentes, dijo con acento bogotano, parado en la plaza central mientras un creciente grupo de curiosos se reunía. Mi oficina fue notificada de hallazgos anómalos en el lago Quilotoa. Salazar fue rápidamente a reunirse con él y ambos desaparecieron en la casa comunal. 1 hora después, Salazar reapareció solo, visiblemente turbado, y buscó a Vicente. El ingeniero quiere ver el lago, quiere tomar muestras de agua y quiere que lo acompañemos. La noche siguiente, Restrepo, Salazar, Moreno, Vicente, Patricio y Segundo bajaron hacia el lago con equipo de laboratorio improvisado, frascos de vidrio, papel filtro, tubos de ensayo. Restrepo se movía con la confianza de alguien acostumbrado a ambientes desconocidos, pero incluso él se detuvo cuando llegaron a la orilla y vio el patrón de la sustancia gelatinosa brillando débilmente bajo la luz de sus linternas. Interesante, murmuró, sacando una cámara profesional. Tomó varias fotografías, luego llenó cuidadosamente varios frascos con agua del lago. ¿Y dijeron que vieron una criatura aquí? ¿Una forma definida? Vicente describió el encuentro con el máximo detalle que pudo. Restrepo escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros, ocultos detrás de sus lentes, permaneciendo indescifrables. Fascinante, dijo finalmente. Absolutamente fascinante. Esa sustancia, si contiene los compuestos que creo que contiene, sería revolucionaria. Tendría implicaciones. Tenemos gente muerta, interrumpió Vicente, su voz cortante. 7 personas de este pueblo. No nos importan las implicaciones científicas. Restrepo levantó las manos en un gesto de paz. Entiendo su frustración. Pero piénselo, si esta criatura existe, si es real, significa que nuestro entendimiento de la biología, de la evolución, de todo lo que creemos saber, está incompleto. ¿No quieren saber qué es? Queremos que deje de matar gente, dijo Patricio. Eso es lo que queremos. Restrepo permaneció en el pueblo esa noche, alojándose en la casa comunal. Salazar, intrigado por el misterio científico, pasó horas hablando con él, discutiendo posibilidades.
Quizás fue la soledad, quizás fue la fascinación intelectual, pero Salazar parece haber descubierto el verdadero nombre e historial del ingeniero. A la mañana siguiente, en una conversación privada con Vicente y el padre Gonzalo, Salazar reveló lo que había aprendido. Joaquín Restrepo no era solo un ingeniero de recursos naturales. Tenía un pasado. Había trabajado para un laboratorio privado en Bogotá que realizaba experimentos genéticos no autorizados. Había sido acusado de crear organismos modificados, de experimentos no éticos que se escaparon de control. Había huido, según lo que Restrepo mismo había contado a Salazar en un momento de baja guardia. ¿Creen que él hizo esto?, preguntó el padre Gonzalo. ¿Qué creó esa cosa? No sabemos, admitió Salazar. Pero ¿qué es la coincidencia de que aparezca aquí justo después de esto? Vicente apretó los puños. Tenemos que hablar con él, tenemos que preguntarle. Encontraron a Restrepo en la casa comunal, examinando meticulosamente las muestras de agua que había recolectado. No pareció sorprendido cuando lo confrontaron. Esperaba esta pregunta, dijo, casi con diversión. ¿Creen que yo creé eso? ¿Que vino de mi trabajo? Sacudió la cabeza. Señores, lo que está en ese lago es mucho más antiguo de lo que cualquiera de ustedes entiende. Tan antiguo que probablemente tiene millones de años. Algo que ha dormido en esas aguas profundas, preservado por las condiciones especiales del lago. Algo que fue despertado. ¿Despertado por qué?, preguntó Vicente. Por minería. Hace 6 meses un equipo de prospectores llegó a estas montañas buscando oro. Realizaron explosiones para abrir caminos de acceso. Una de esas explosiones fue cerca del lago, en el lado sur. Las vibraciones deben haber resonado en las profundidades. Algo que durmió fue despertado. Vicente recordó las explosiones. Había habido una semana de detonaciones distantes, hace aproximadamente esa cantidad de tiempo. Todos los habían ignorado, pensando que era trabajo minero legítimo de la región. Y eso significa que va a seguir despertándose, que va a seguir matando, preguntó Patricio. Posiblemente, dijo Restrepo encogiéndose de hombros, a menos que se le proporcione un incentivo para volver a dormir, a menos que sus condiciones ambientales cambien para hacerlo menos activo. ¿Cómo?, preguntó Rosa, quien había entrado silenciosamente durante la conversación. No estoy seguro, pero los organismos antiguos, aunque mutados, conservan instintos primarios, alimentación, reproducción, supervivencia. Si pudieran satisfacer una de esas necesidades de manera diferente, tal vez dejarían de buscar en la población humana. La conversación fue abruptamente interrumpida cuando Salazar recibió un mensaje por radio de Moreno, quien había estado montando guardia en la orilla. Su voz sonaba pública, urgente. Se están moviendo todos los animales del pueblo. Los perros, las ovejas, las gallinas, se están moviendo hacia el lago. Vicente, Patricio y otros hombres corrieron hacia el pueblo. Lo que encontraron fue aterrador. Prácticamente todos los animales domésticos de San Miguel de Llanaurco, como si estuvieran bajo un hechizo, se dirigían hacia el agua. Los perros ladraban mientras caminaban, como si estuvieran en trance. Las ovejas balaban con tono alto y casi ensordecedor. Las gallinas aleteaban y gritaban. ¡Deténganlos!, gritó Vicente, pero era como tratar de detener una avalancha. Los animales avanzaban paso a paso, inexorables. Cuando llegaron a la orilla, simplemente entraron al agua, sumergimiento y desaparecieron bajo la superficie, creando un espectáculo de aleteo y movimiento convulsivo. ¿Qué está sucediendo?, jadeó María Lema, quien había corrido desde su casa con su hijo aferrándose a sus faldas. Restrepo, que había llegado más lentamente, observaba con fascinación científica. «Está alimentándose», dijo con voz tranquila. «O está usando los animales para algo. Para reproducción, tal vez. O para...»
Cambio. ¿Cambio? Preguntó el padre Gonzalo. Los animales tienen proteínas que la criatura necesita, enzimas, elementos genéticos. Tal vez está usando sus cuerpos para alterar su propia composición, para evolucionar, por así decirlo. Fue la gota que colmó el vaso. En menos de una hora, Vicente había tomado una decisión. Ese mismo día realizarían el ritual que Dolores Isa había descrito, pero no esperarían a la luna nueva. No podían esperar. El tiempo se estaba acabando. La criatura estaba moviéndose más rápidamente de lo que esperaban, evolucionando, adaptándose. Dolores e Inés fueron informadas del cambio de planes. Ambas ancianas asintieron con la gravedad de quienes saben que están a punto de enfrentar algo fundamental, algo que va más allá de lo ordinario. Necesitamos 4 llamas, dijo Dolores. Si tenemos llamas, el ritual será más poderoso. No tenemos llamas, respondió Vicente. ¿Qué podemos usar? Ovejas. 4 ovejas viejas que no produzcan más, y si no hay ovejas, pollos o humanos. No, dijo Vicente categóricamente, nada de sacrificio humano. Eso es... ¿Qué? ¿Qué es peor? ¿Peor que tener más gente con los rostros borrados? Piénsalo, Vicente. El lago quiere sangre, quiere vida. Si no le damos lo que quiere de la manera correcta, seguirá tomándolo como lo ha hecho. Fue Restrepo quien ofreció una alternativa. He estudiado organismos antiguos. Lo que estamos tratando no necesariamente quiere sangre humana específicamente. Quiere biomasa, proteínas, material genético, si podemos proporcionarlo de otra forma. ¿Otra forma?, preguntó Patricio. Los perros que murieron cuando se sumergieron. Sus cuerpos todavía están en el agua, probablemente siendo consumidos lentamente. Si podemos aumentar la cantidad de biomasa disponible, si podemos hacerle ver que tiene suficiente alimento sin necesidad de cazar humanos, tal vez se retire a las profundidades. Así comenzó una operación frenética. Los hombres del pueblo fueron a las granjas de los alrededores, comprando y trayendo animales viejos, cerdos, cabras, más ovejas. Restrepo mezcló una serie de compuestos químicos de su kit de laboratorio, creando una suspensión lechosa que, según él, contendría los nutrientes que la criatura parecería estar buscando. Vertieron esta mezcla en el lago a media tarde, vertiéndola gradualmente desde varios puntos de la orilla. Ahora, dijo Restrepo, llevamos los animales vivos al agua. Su presencia, su movimiento, sus vibraciones atraerán a la criatura. Cuando venga, la criatura descubrirá la mezcla de nutrientes que he dejado. Si tengo razón, preferirá eso a cazar humanos, porque requiere menos energía. Vicente no estaba completamente convencido, pero las opciones eran limitadas. Esa noche llevaron 15 animales viejos a la orilla del lago. Rosa Guamán rezaba mientras lo hacían, palabras que mezclaban español y quechua. El padre Gonzalo, a pesar de sus reticencias morales, también murmuraba oraciones. Los animales fueron entrados al agua poco a poco. No se sumergieron completamente, simplemente fueron conducidos a las aguas poco profundas. Y entonces, después de una espera de 30 minutos, la criatura llegó. Emergió sin dramatismo, simplemente se materializó desde las aguas más profundas, esa forma translúcida y brillante que ya habían visto antes, pero esta vez más clara. Los tentáculos extendidos, no hacia los humanos en la orilla, sino hacia los animales en el agua. Había un movimiento que podría interpretarse como deliberado, como si estuviera siendo selectiva. Probó la mezcla de nutrientes que Restrepo había dejado. Absorbió cantidades de ella a través de su membrana gelatinosa y luego se retiró. No fue un retiro completo, pero fue definitivamente una retirada.
La criatura se hundió en las aguas más profundas, llevando consigo 2 de los animales, pero dejando a los otros 13. Fue un intercambio, un acuerdo de sorts. Funcionó, respiró Patricio. Realmente funcionó. Por ahora, dijo Restrepo tomando notas. Pero esto solo es temporal, una solución a corto plazo. En última instancia, esa cosa tiene ciclos biológicos. Durará meses, quizás, tal vez un año, pero eventualmente volverá a tener hambre de la forma que realmente necesita. Y si no se alimenta de eso... ¿Qué sucede?, preguntó Vicente. Muerte, supongo, o transformación en algo más. La evolución es un proceso largo. Tal vez descubra formas de hibernar más profundamente. Tal vez intente reproducirse asexualmente, no sabemos. Esa noche, por primera vez en días, el pueblo experimentó una calma tensa. No era la paz, pero era la ausencia de pánico inmediato. Las familias permanecieron juntas, pero comenzaron a relajarse ligeramente. Salazar preparó un reporte para sus superiores describiendo los eventos. Se centró en la teoría de Restrepo sobre la criatura antigua, despertada por explosiones mineras, evitando cualquier mención de rituales paganos o intervenciones religiosas. Su superior en la Tacunga respondió diciendo que esto haría que el equipo de investigadores viniera más rápidamente. Una criatura potencialmente desconocida para la ciencia era un asunto de importancia nacional. Pero pasaron 3 días, luego 5, luego una semana completa y el equipo de investigadores de Quito nunca llegó. Las llamadas telefónicas revelaron que había cambios en la administración, que los presupuestos habían sido revertidos, que el asunto de San Miguel de Yanaurco no era una prioridad en la capital. Restrepo se quedó en el pueblo. Dijo que estaba esperando a los investigadores, pero Vicente sospechaba que simplemente estaba fascinado, que había encontrado algo que lo mantendría intelectualmente estimulado durante meses o años. Pasaba sus días recolectando muestras, escribiendo notas, especulando sobre la biología de la criatura, y los días en el pueblo continuaban con un nuevo ritmo normal. Las ovejas sobrantes eran llevadas al lago cada 3er día. La criatura emergía, se alimentaba, se retiraba. No había nuevas muertes, pero tampoco había paz real. Rosa Guamán no podía mirar el agua del lago de la misma forma. María Lema todavía no había encontrado forma de procesar que su hermano estaba muerto, sin rostro, en una fosa común en el cementerio del pueblo. Patricio tenía pesadillas cada noche. El padre Gonzalo se había vuelto silencioso, como si su fe hubiera sido sacudida de una manera que no podía recuperarse. Y Vicente, el anciano líder del pueblo, pasaba sus noches mirando hacia el lago desde su casa, preguntándose cuánto tiempo más podrían mantener este equilibrio frágil. Preguntándose si una solución era realmente posible, o si simplemente habían encontrado una forma de aplazar lo inevitable. Porque en las profundidades del lago Quilotoa, la criatura que había despertado continuaba existiendo, continuaba aprendiendo, continuaba adaptándose, y aunque por ahora estaba satisfecha con animales de granja, no era un ser sin propósito. Tenía hambre de algo, incluso si ese hambre podía ser momentáneamente saciada. Y en un mundo donde lo imposible había demostrado ser real, nadie en San Miguel de Yanaurco se atrevía a creer que el peligro verdaderamente había pasado. 3 meses después de los primeros cuerpos encontrados flotando sin rostro, San Miguel de Yanaurco existía en un estado de suspensión. La vida había continuado de manera superficial. Las cosechas se sembraban, el ganado se criaba, los niños asistían a una escuela donde aprendían aritmética y geografía, como si el mundo fuera un lugar ordenado y comprensible. Pero debajo de esa fachada de rutina, algo había cambiado fundamentalmente.
El peso del conocimiento no compartido era sofocante. Las autoridades de Latacunga y Quito, cuando finalmente respondían a las llamadas telefónicas, insistían en que no había evidencia convincente de nada anormal. Los reportes de Salazar eran catalogados como exageración, especulación infundada, quizás hasta alucinaciones masivas. El único recurso que tenían era mantener silencio, alimentar a la cosa en el lago y esperar que nunca se despertara completamente del hambre que actualmente saciaban con ovejas y pollos. Restrepo, quien había prometido irse cuando llegaran los investigadores de Quito, nunca se fue. Los investigadores nunca llegaron. Con una sonrisa que podría haber sido genuina o completamente cínica, Restrepo explicó que se le había instruido desde la capital que permaneciera en San Miguel de Yanaurco como observador oficial de desarrollo de recursos. En realidad, nadie en la capital había instruido nada. Restrepo simplemente había decidido que el pueblo era demasiado fascinante para abandonarlo. Se trasladó de la casa comunal a una pequeña choza que rentó de una viuda. Instaló una estación de laboratorio improvisada, usando equipo que había traído de Bogotá en su camioneta. Pasaba horas analizando muestras de agua, escribiendo en cuadernos, tomando fotografías del lago con una cámara profesional que capturaba cada aspecto de la criatura cuando emergía en las noches. Fue durante una de estas observaciones nocturnas cuando ocurrió el primer incidente que sugirió que el equilibrio que habían creado era más frágil de lo que imaginaban. Vicente, Patricio y Restrepo habían bajado juntos a la orilla para observar la alimentación nocturna de la criatura. Era un ritual que se había vuelto casi rutinario, aunque nunca completamente seguro. La criatura siguió el patrón habitual. Emergió cuando los animales fueron introducidos al agua, absorbió nutrientes, se retiró. Pero esa noche no se retiró completamente. En lugar de desaparecer en las profundidades, la criatura permaneció flotando a unos 20 metros de la orilla. Su forma brillaba con esa luz azul hipnótica. Sus tentáculos se extendían y contraían con movimiento que parecía casi contemplativo. Y entonces, de una manera que Restrepo describiría más tarde como comunicativa, la criatura cambió de color. La luz azul se transformó en una serie de patrones. Azul, verde, rojo, nuevamente azul. Fue como si estuviera transmitiendo algo, aunque fuera imposible saber qué. ¿Qué está haciendo?, susurró Patricio. Comunicándose, creo, respondió Restrepo, fotografiando furiosamente, tal vez señalizando a otros de su especie, o tal vez simplemente expresando alguna forma de emoción. ¿Emoción?, preguntó Vicente. ¿Piensas que tiene sentimientos? Todo organismo tiene respuestas a su ambiente, dijo Restrepo. Si lo llamas emoción o simplemente reacción química, es un debate filosófico. Después de 20 minutos, los patrones de luz cesaron y la criatura se retiró. Los tres hombres regresaron al pueblo, pero había algo diferente en el silencio de esa noche, una sensación de que habían sido observados no solo por el presente, sino también comprendidos de alguna manera. 2 noches después, algo más inquietante ocurrió. Una joven llamada Claudia Tipantuña, de 16 años, desapareció de su casa. Sus padres informaron que se había ido a dormir como de costumbre, pero a la mañana siguiente su cama estaba vacía. No había forzamiento, no había signos de lucha, solo su ausencia. El pueblo entró en pánico. Las mismas preguntas que habían sido respondidas o al menos aceptadas semanas atrás resurgieron. ¿La criatura había tomado a Claudia? ¿Estaba buscando específicamente a humanos nuevamente? Habían fallado en su solución. Vicente organizó un grupo de búsqueda. Recorrieron las montañas alrededor del pueblo, gritando el nombre de Claudia, buscando cualquier señal de ella. Nada. Fue como si se hubiera evaporado.
Fue Rosa Guamán quien pensó en mirar en el lago. Los hombres fueron reacios, pero al atardecer, con la luz del día desapareciendo, se aproximaron a la orilla con antorchas. Y allí, flotando en aguas poco profundas en el lado norte del lago, estaba Claudia Tipantuña. Estaba viva. Su ropa estaba mojada pero intacta, su cuerpo no mostraba signos aparentes de heridas. Pero cuando la sacaron del agua y la tendieron en tierra, quedó claro que algo era profundamente anormal. Sus ojos estaban abiertos pero no veían. Su respiración era lenta, casi imperceptible. Su piel era pálida y tenía un brillo extraño, casi translúcido. «Claudia, ¿puedes oírme?», preguntó su madre, Rosa Tipantuña, con voz quebrada. «Cariño, ¿qué pasó? ¿Dónde estuviste?». Claudia no respondió. Sus labios se movieron lentamente, como si estuviera intentando hablar, pero no salieron sonidos. Sus dedos se contrajeron involuntariamente. El padre Gonzalo fue llamado. Restrepo también fue traído. Ambos examinaron a la joven con perplejidad. No había heridas visibles, pero algo había claramente sucedido. Restrepo tomó muestras de su piel, de su pelo, de la ropa mojada. En su laboratorio improvisado pasó horas analizando bajo el microscopio. Lo que encontró lo dejó pálido. «Hay células anómalas en su epidermis», explicó a Vicente al día siguiente. «Células que no son humanas. Células que son similares a la sustancia gelatinosa de la criatura». «¿Está infectada?», preguntó Vicente. «Posiblemente. ¿O está siendo transformada? Hay un proceso en marcha. Las células están mutando, cambiando. Si continúa, no puedo predecir qué se convertirá Claudia». Claudia fue aislada en una choza separada del pueblo, cuidada por su madre y su abuela, pero nadie más estaba permitido visitarla. El padre Gonzalo insistió en rezar por ella, aunque sus oraciones sonaban cada vez más desesperadas, como si supliera a un Dios que estaba observando pero sin intervenir. Pasaron 2 días. Claudia permaneció en su estado de semiconciencia, sus labios moviéndose ocasionalmente, sus ojos parpadeando raramente. Su piel comenzó a cambiar de color, volviéndose ligeramente azulada. Su cuerpo se enfriaba gradualmente, aunque permanecía viva en términos técnicos. En la tercera noche, Claudia desapareció nuevamente de su choza. Su madre, quien estaba durmiendo junto a su cama, se despertó para encontrar a su hija ya no allí. Esta vez no había ni siquiera mojadura en la ropa de cama. Era como si Claudia simplemente hubiera dejado de existir. Y al amanecer, el pueblo descubrió a Claudia nuevamente en el lago. Pero ya no era Claudia como la conocían. Su forma flotaba, pero era diferente, más gelatinosa, más traslúcida. Sus rasgos faciales no estaban completamente borrados, como los cuerpos iniciales, sino parcialmente absorbidos, como si estuviera en un estado intermedio de transformación. Pero lo más perturbador fue que cuando el grupo de rescate intentó acercarse, la cosa que había sido Claudia se movió. Se alejó del grupo con movimientos deliberados, alejándose hacia aguas más profundas. Y aunque no tenía ojos visibles, había algo en su movimiento que sugería conciencia, inteligencia. Tal vez incluso propósito. «Se la llevó», dijo María Lema, sus palabras un susurro de horror. La criatura se llevó a Claudia y la convirtió en algo como ella. «¿Reproducción?», preguntó Patricio a Restrepo. «¿Es eso lo que está pasando? ¿Que la criatura está reproduciéndose usando humanos?» «Posiblemente», admitió Restrepo. «Una forma de reproducción asexual. Toma un humano, integra sus células con las suyas, crea una nueva versión de sí misma que es parcialmente basada en el genoma humano. ¿Eso significa que Claudia, que ella ahora es eso?», preguntó la madre de Claudia, quien había aparecido en el grupo, sus ojos hinchados de llorar. «Su cuerpo es, su mente, su alma,
Si creen en eso no lo sé, respondió Restrepo, con una ausencia de compasión que hizo que Vicente sintiera una oleada de furia. Tenemos que hacer algo, dijo Vicente, su voz cortante. No podemos dejar que esto continúe. ¿Qué sugiere?, preguntó Restrepo. ¿Envenenar el lago? Eso podría matar la criatura, pero también mataría todo lo demás aquí. ¿Cauterizar el área? Los militares podrían venir y cerrar todo el sector, pero no antes de que la criatura se haya reproducido más. Entonces estamos atrapados, dijo Patricio, condenados a alimentar a esa cosa, a ver cómo se reproduce, a esperar hasta que... ¿Hasta que lo qué?, preguntó Segundo. ¿Hasta que domine el pueblo? ¿Hasta que todos nos convirtamos en eso? El pánico que volvió esa noche fue diferente del anterior. No era miedo a lo desconocido. Ahora sabían lo que estaba en el lago. Pero ese conocimiento era posiblemente peor, porque significaba que no estaban simplemente en peligro de muerte, sino de transformación, de absorción, de dejar de ser humanos. A medianoche, Vicente se encontró en la capilla con el padre Gonzalo. El sacerdote estaba de rodillas ante el altar, rezando con intensidad que era casi violenta. Cuando levantó la vista y vio a Vicente, su rostro estaba mojado de lágrimas. «He fracasado», dijo simplemente. «Mi fe no es suficiente. Mis oraciones no son suficientes». «Tal vez las oraciones nunca fueron suficientes», respondió Vicente, sentándose pesadamente en el banco de madera. «Tal vez la fe solo funciona cuando enfrentas problemas humanos». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó el padre Gonzalo. «¿Aceptamos que somos los juguetes de fuerzas que no comprendemos? ¿Que el universo es un lugar donde criaturas ancianas pueden despertarse y consumirnos?» Vicente no respondió. No tenía respuesta. Se sentó en silencio, escuchando el viento golpear las paredes de adobe de la capilla, preguntándose cuándo el silencio se volvería permanente. Pasaron 2 semanas sin nuevas desapariciones. 2 semanas en las que el pueblo existía en un estado de vigilancia constante. Los niños no eran permitidos salir solos. Las chicas jóvenes eran especialmente vigiladas, aunque ninguno quería articular por qué, como si decirlo en voz alta lo haría más real. La criatura continuaba siendo alimentada, emergía noche tras noche, se alimentaba, se retiraba, pero había un cambio sutil en sus patrones. Restrepo notó que la criatura estaba más grande, no dramáticamente, pero mediblemente. Había crecido al menos 20 centímetros en diámetro. Sus tentáculos eran más numerosos, más complejos, y sus patrones de luz nocturna se habían vuelto más sofisticados, aparentemente más comunicativos. «Está madurando», explicó Restrepo a Vicente durante una de sus conversaciones nocturnas. «La integración de la genética humana de Claudia parece haber acelerado su desarrollo. Es como si el ADN humano le hubiera dado alguna ventaja evolutiva». «¿Tiene forma de comunicarse con nosotros?», preguntó Vicente. «¿Alguna manera de negociar?» «La comunicación implica comprensión mutua», respondió Restrepo. «¿Cómo podrías comunicarte con algo que piensa de manera completamente diferente a ti? ¿Qué lenguaje compartirían?». Fue en la 3ª semana cuando Rosa Guamán fue nuevamente al lago para lavar ropa, como había hecho durante 30 años, desde antes de que los cuerpos aparecieran. No era prudente, lo sabía, pero la ropa sucia se acumulaba y alguien tenía que lavarla. Su hija había ofrecido hacer el trabajo, pero Rosa se negó. Necesitaba esta rutina, esta conexión con la vida que había vivido antes. Estaba arrodillada sobre su piedra habitual, las manos hundidas en el agua helada, cuando vio el movimiento. La criatura emergió a solo 3 metros de donde estaba Rosa, su forma translúcida brillando con luz azul. Rosa gritó,
Intentó retroceder, pero su pie se deslizó en el lodo y cayó. El agua la salpicó completamente. ¡Ayuda!, gritó. ¡Que alguien me ayude! Patricio, que estaba llevando agua para los animales río arriba, escuchó el grito y corrió. Llegó justo cuando la criatura estaba comenzando a envolverse alrededor de Rosa, sus tentáculos extendiéndose. Sin pensar, Patricio tomó una gran piedra y la lanzó con todas sus fuerzas hacia la criatura. La piedra golpeó, y la criatura se retiró con un movimiento que Patricio juraría después fue un reflejo de dolor. Patricio alcanzó a Rosa, la levantó y ambos corrieron de vuelta al pueblo. Rosa estaba temblando incontrolablemente, su ropa mojada, partes de su piel mostraban un brillo azulado donde la sustancia de la criatura la había tocado. La llevaron a la choza de Restrepo. Nuevamente comenzó el proceso de análisis de células. Nuevamente, Restrepo encontró la invasión de células anómalas, comenzando en los puntos donde la sustancia la había tocado. ¿Voy a convertirme en eso?, preguntó Rosa, su voz pequeña, asustada. Probablemente, dijo Restrepo con la falta de tacto que se había vuelto característica. A menos que haya una forma de detener el proceso, pero no sé cuál sería esa forma. Esta vez, el pueblo no permitió que Rosa fuera aislada. Su familia la mantuvo cerca, sus brazos alrededor de ella, como si la protección humana pudiera detener la transformación a nivel celular. El padre Gonzalo pasó horas rezando a su lado. Incluso Restrepo pareció afectado, visitando a Rosa frecuentemente, tomando nuevas muestras, como si el acto de documentar su transformación fuera una forma de rendirle tributo. Durante 5 días, Rosa permaneció relativamente normal, aunque su piel continuaba desarrollando ese tinte azulado. Podía hablar, podía comer, podía reconocer a los que la rodeaban, pero en la 6ª noche, después de que la casa se sumiera en el silencio y todos dormían, Rosa se levantó. Salió de la casa, caminó hacia el lago y entró al agua. No hubo resistencia, no hubo llamadas de ayuda. Solo la partida tranquila de una mujer que sabía exactamente lo que estaba sucediendo con ella. A la mañana siguiente la encontraron flotando entre la criatura original y lo que alguna vez fue Claudia Tipantuña, una forma nueva, apenas diferenciada en el proceso de convertirse completamente en parte de la colonia. Porque eso es lo que se había vuelto claro para Restrepo. No era una única criatura, eran muchas, conectadas, una colonia de organismos trabajando juntos bajo algo que podría llamarse conciencia colectiva. Rosa Guamán no había desaparecido exactamente, se había unido a algo. La noticia de la transformación de Rosa causó una grieta en lo que quedaba de la cohesión del pueblo. Algunos insistían en que debían atacar, debían destruir esa cosa en el lago antes de que se reprodujera más. Otros, especialmente los más viejos, argumentaban que la violencia solo empeoraría las cosas, que necesitaban mantener la paz, seguir alimentando a la criatura, mantener el acuerdo. Vicente intentó mantener ambas posiciones, pero se daba cuenta de que era imposible. El pueblo estaba fracturando bajo el peso del horror de su situación. Fue Dolores Issa quien finalmente articuló lo que todos estaban pensando, pero nadie se atrevía a decir. En una reunión en la casa comunal, la anciana se puso de pie, apoyándose en su bastón, y habló con la autoridad de alguien que ha visto más generaciones de este pueblo que cualquier otra persona viva. Esto que hemos hecho, alimentar a la cosa, esperar, era una solución temporal. Yo lo sabía desde el principio. Mis antepasados sabían que estos seres no podían ser permanentemente apaciguados, solo podían ser dormidos, pero el sueño no es eterno. ¿Qué sugieres?
Preguntó Vicente, aunque temía conocer la respuesta. Debemos hacer lo que mis antepasados hicieron cuando el lago se despertó hace 100 años. Debemos hacer el ritual del sellado. ¿El ritual del sellado?, preguntó Salazar, quien había permanecido en el pueblo, tanto porque sus superiores no había ordenado su regreso, como porque ya no sabía a dónde más podría ir. Un ritual para cerrar el portal, explicó Dolores, para sellar el lago, para hacer que esa cosa nunca vuelva a emerger. Es un ritual antiguo, muy antiguo, anterior a la llegada de los españoles. Requiere sacrificio, sacrificio verdadero. ¿Sacrificio de qué?, preguntó Patricio, aunque ya sabía la respuesta. De uno de nosotros, de alguien que se voluntariamente en la colonia, que sea un conducto para cerrar el portal desde adentro. Nadie habló por varios minutos. La idea era impensable y, sin embargo, parecía ser la única solución que nadie había considerado completamente. Si alguien se convirtiera voluntariamente en parte de esa cosa, si alguien permitiera la absorción, podría haber una oportunidad de dentro de la colonia para hacer algo que la cerrara, que la forzara a retirarse permanentemente. Es suicidio, dijo el padre Gonzalo. La Iglesia no puede bendecir tal acto. La Iglesia está aquí hace 500 años y ha traído poco más que culpa y confusión a nuestro pueblo, respondió Dolores sin ira. Los rituales antiguos traen balance. Traen círculos que se cierran. ¿Quién se ofrecería?, preguntó María Lema. ¿Quién se sacrificaría? Hubo un momento de silencio, y entonces Patricio habló. Yo. Todos lo miraron. Patricio, el joven de 30 años que había traído a los policías desde la Tacunga, que había sido valiente repetidamente mientras el horror se desplegaba, ahora ofrecía lo único que probablemente importaba en este punto. No, dijo Vicente categóricamente. Eres joven, tienes una vida... ¿Una vida en qué?, respondió Patricio. ¿En un pueblo que va a convertirse en un sitio de culto macabro mientras todos esperan a ser absorbidos? ¿En una región donde nadie más sabe lo que sucede aquí porque nadie en la capital está escuchando? Mi vida ya se terminó cuando bajé al pueblo con esos policías hace 3 meses. Esto es al menos significativo. Dolores asintió lentamente. El joven lo entiende. A veces, el significado es lo último que nos queda. Se pasaron los 2 días siguientes preparando el ritual. Dolores e Inés trabajaron con Patricio, enseñándole palabras en quechua antiguo, canciones que no había escuchado en su vida, pero que algo dentro de él reconocía. Restrepo, de alguna manera, fue reclutado también para asistir, no para bendecir el ritual, sino para documentarlo, para intentar comprender qué sucedería cuando un humano voluntariamente fusionado con la colonia. La noche del ritual llegó bajo una luna menguante. El pueblo entero se reunió en la orilla del lago, portando velas que creaban un círculo de luz contra la oscuridad. Patricio fue vistiendo con ropa tradicional tejida, ropa que habían guardado durante generaciones para ocasiones ceremoniales, aunque ninguno había imaginado que sería usada de esta manera. ¿Tienes miedo?, preguntó Dolores mientras lo preparaba. Aterrado, admitió Patricio, pero menos de lo que pensé que tendría. Dolores lo guió hacia el agua. Los cantos comenzaron, sonidos antiguos que parecían surgir de la tierra misma. Patricio entró al agua, caminando hacia donde la criatura había comenzado a emerger, atraída por los sonidos, por los patrones del ritual. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. La colonia, en lugar de absorber a Patricio, se retiró. Se alejó del joven que caminaba hacia ella, se hundió en las profundidades del lago. El ritual que Dolores esperaba fuera un acto de sacrificio, se convirtió en un acto de rechazo.
Patricio, confundido, se detuvo en el agua, todavía cantando las palabras que le habían enseñado. Y entonces la voz de Restrepo cortó la noche. «Espera, miren eso». Desde las profundidades del lago, algo diferente estaba emergiendo. No la colonia translúcida que habían aprendido a temer, sino diferentes formas, más pequeñas. Criaturas que brillaban con luz verde en lugar de azul. Docenas de ellas, tal vez cientos, todas diminutas en comparación con la colonia original. «¿Qué está pasando?», jadeó Vicente. Restrepo estaba fotografiando furiosamente. «La colonia se está dividiendo, se está reproduciendo, librando a sus vástagos para que encuentren nuevas aguas, nuevos lagos». La verdad, horrible y completa, se hizo clara en ese momento. No habían estado tratando con una amenaza aislada en un lago andino. Habían estado en la presencia de algo que estaba a punto de propagarse, de infectar toda la región, quizás más. Dolores, quien había permanecido cantando incluso cuando la comprensión del desastre se hizo clara, finalmente se detuvo. «El ritual fracasó», dijo simplemente. «O quizás sucedió exactamente como estaba destinado a suceder». Las criaturas pequeñas comenzaron a fluir corriente abajo desde el lago Quilotoa, hacia los ríos que alimentaban la región. El pueblo observó, impotente, mientras lo que había sido un peligro local se transformaba en algo de escala apocalíptica. Salazar corrió hacia la casa comunal. Intentó nuevamente llamar por teléfono a la Tacunga. Esta vez, alguien en la capital estaba escuchando. Esta vez, en las horas siguientes, comenzaron a llegar reportes de avistamientos extraños en lagos y ríos por toda la región de Cotopaxi. Reportes de muertes inexplicables, de cuerpos encontrados sin rostros, de personas desapareciendo en el agua. Lo que había comenzado como un misterio local, en un pueblo que nadie en el mundo exterior conocía, estaba a punto de convertirse en un desastre que no podría ser silenciado, negado o ignorado por mucho más tiempo. Y en el lago Quilotoa, la colonia original permanecía junto con Claudia Tipantuña, junto con Rosa Guamán, aguardando el próximo ciclo de reproducción, el próximo momento en que podría liberar más de sus vástagos para conquistar nuevas aguas, nuevos pueblos, nuevas almas. El horror verdadero, Vicente finalmente comprendió, no era lo que ya había sucedido, era lo que apenas estaba comenzando a suceder. La noticia de la propagación de las criaturas llegó a Quito 3 días después. Salazar finalmente logró comunicarse con alguien que importaba, el ministro de Salud Pública. Las palabras criatura desconocida, reproducción exponencial y propagación hacia el occidente tuvieron el efecto deseado. 24 horas después, helicópteros militares sobrevolaban la provincia de Cotopaxi. Para entonces ya era demasiado tarde. Los reportes llegaban fragmentados, confusos, contradictorios. En el río Cutuchi, a 30 kilómetros de San Miguel de Llanaurco, pescadores habían encontrado personas con los rostros disueltos. En el Ambato, otra población río abajo, las autoridades locales reportaban muertes en masa. Nadie sabía exactamente cuántos. Nadie sabía exactamente qué era lo que atacaba. Vicente recibió la orden de evacuar el pueblo. Un oficial militar, un hombre de 35 años llamado Mayor Castellanos, llegó en helicóptero con instrucciones claras. Todos debían salir. Todos debían ser evaluados para descartar infección. El lago sería cerrado, sellado, posiblemente destruido. ¿Destruido cómo?, preguntó Vicente. «Explosivos», respondió el mayor. «Vamos a colapsar la estructura geológica del lago. Sellaremos cualquier entrada o salida. ¿Y la colonia? ¿La criatura? Se ahogará o quedará atrapada. De cualquier forma será contenida». Pero Restrepo, que había estado escuchando desde un rincón, intervino. «Mayor,
Si destruye el lago, puede dispersar millones de formas de vida acuática. Las criaturas pequeñas que vimos reproducirse... Lo sé, interrumpió el mayor. Son calcados en los reportes, pero nuestras órdenes son claras. El pueblo fue evacuado en 3 grandes autobuses militares. La gente llevaba poco. Lo que podían cargar, fotografías, documentos. Vicente dejó su casa tal como estaba, sabiendo que probablemente nunca regresaría. La evacuación tomó 4 horas. Fue durante la 3ª hora cuando ocurrió el incidente que definitivamente marcó el fin de cualquier esperanza de contención. Una niña de 7 años, hija del profesor de la pequeña escuela del pueblo, fue llevada a uno de los buses. Su madre reportó que la niña estaba enferma, fiebre alta, comportamiento extraño. Los soldados, bajo órdenes estrictas, la separaron del grupo. La pusieron en cuarentena en una tienda de campaña militar separada. Durante la noche, la niña desapareció. La tienda fue encontrada vacía. Las búsquedas la encontraron en el río, a 2 kilómetros de distancia, flotando. No estaba muerta, pero su forma estaba cambiando. Su piel brillaba con ese tinte azul translúcido. Sus rasgos faciales estaban borrándose. El mayor Castellanos tomó una decisión rápida y brutal. Ordenó fuego. La ametralladora del helicóptero disparó, convirtiendo el pequeño cuerpo de la niña en nada más que sangre diluyéndose en el agua del río. La madre de la niña fue sedada. Vicente, quien vio todo desde la ventana del autobús, sintió algo romperse dentro de él. Comprendió en ese momento que la criatura no podía ser detenida por militares, por gobiernos, por explosiones. Porque la criatura ya no estaba localizada. Ya no era una amenaza única, eran muchas, estaba en todas partes y se estaba reproduciendo. 2 semanas después de la evacuación, en un centro de detención improvisado en Latacunga, donde todos los residentes de San Miguel de Yanaurco estaban siendo evaluados, Restrepo pidió una reunión con Vicente. El investigador de Bogotá ahora trabajaba directamente para el gobierno, bajo contrato especial. Su rostro había cambiado, llevaba el peso de lo que sabía. «Mire esto», dijo, mostrando fotografías de microscopio. «He analizado cada muestra que hemos recolectado. La criatura no es una mutación reciente, es antigua, muy antigua». «¿Cuán antigua?», preguntó Vicente. «Posiblemente antediluviana, quizás millones de años. Su estructura genética es única. No se parece a nada en nuestro árbol evolutivo conocido. Es como si fuera de un linaje completamente diferente». «¿Cómo llegó al lago?». «Eso es la parte interesante. Creo que siempre estuvo allí. El lago Quilotoa es un cráter volcánico, muy, muy antiguo. Y en las cavidades bajo ese cráter, en aguas geotérmicas aisladas, esa criatura evolucionó en completo aislamiento. Probablemente ha estado durmiendo durante milenios, en un ciclo de reproducción que dura generaciones humanas. ¿Y ahora? Ahora está despierta, y es adaptable, más adaptable de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Cuando absorbió la genética humana de Claudia, de Rosa, de otros, adquirió capacidades que no tenía. Inteligencia aumentada, tal vez. Comprensión de la biología humana a nivel químico. Vicente sintió frío. ¿Me estás diciendo que es más fuerte ahora? Estoy diciendo que es casi inteligente, que entiende cómo casarnos mejor, cómo reproducirse usando nuestro código genético, cómo propagarse en nuevos ambientes. ¿Existe alguna forma de pararla? Restrepo fue honesto. No. No que conocemos. Las explosiones en el lago no la mataron. Los análisis que hemos hecho de los restos de colonia que fueron recolectados sugieren que simplemente se dividió, se dispersó. Es como intentar destruir una bacteria lanzándole un asteroide. El asteroide solo la dispersa más. 6 meses después, la propagación había alcanzado el Océano Pacífico. La colonia, en sus múltiples formas,
Había encontrado los ríos, había seguido las corrientes, había llegado a sistemas de agua que conectaban con el mundo. En Guayaquil hubo muertes misteriosas. En Perú, reportes similares. En Brasil, en Colombia, en Venezuela. Los gobiernos intentaron contención, envenenaron ríos enteros, construyeron represas de emergencia. Nada funcionó. Las formas pequeñas de la criatura eran demasiado pequeñas para detectar, demasiado adaptables para envenenar. Vicente ahora trabajaba como consultor para la OMS, dando testimonio sobre lo que había visto, lo que sabía. Era un hombre envejecido prematuramente. Sus ojos llevaban la cicatriz de su conocimiento. ¿Cree que podría llegar a nivel mundial?, le preguntó un funcionario de las Naciones Unidas. Ya está llegando, respondió Vicente. La pregunta no es si, sino cuándo y cómo cambiaremos como especie cuando eso suceda. En Quito, en un laboratorio de bioseguridad de nivel 4, Restrepo continuaba su investigación. Había conseguido acceso a recursos prácticamente ilimitados. Su obsesión por comprender la criatura se había vuelto igualmente obsesiva que la de la criatura por reproducirse. Un día, mientras revisaba sus notas, descubrió algo, un patrón. Las criaturas que contenía ADN humano mostraban un comportamiento diferente, menos agresivo, casi considerado. Realizó un experimento. Permitió que una de las criaturas pequeñas que contenía ADN humano capturado de Rosa Guamán nadara libremente en un tanque. La criatura, en lugar de atacar a los microorganismos disponibles para alimento, generó un campo de energía bioluminiscente que se movió alrededor del tanque de manera casi decorativa. Era arte. La criatura estaba creando arte. Restrepo comprendió entonces que no estaban lidiando con un invasor. Estaban lidiando con un nuevo estadio de evolución. Una especie híbrida. Algo que no era completamente humana, pero que contenía humanidad dentro de ella. 10 años después, en 1995, San Miguel de Llanaurco había sido completamente abandonado. El lago era ahora una zona de cuarentena vigilada por militares. Pero en otros lugares la negociación había comenzado, no formal, no oficial, pero había sucedido. Los científicos habían notado que si permitían que las criaturas se alimentaran de materia orgánica específica, si les proporcionaban ciertos nutrientes, podían ser domesticadas. La colonia tendía a reproducirse de manera más lenta, más controlada. En laboratorios especiales en Ginebra, Estocolmo y Tokio, pequeñas colonias fueron mantenidas bajo observación. No eran ni amenaza ni compañeras. Eran algo en medio. Vicente, ahora de 72 años, vivía en una casa pequeña en las afueras de San José, Costa Rica. Había dejado de dar testimonios hace años. Pasaba sus días leyendo, escribiendo memorias que nadie leería, contemplando el océano. Una tarde recibió una visita sorpresiva, Dolores Isa. La anciana ahora tenía más de 100 años. Había sobrevivido, como tantas personas de su pueblo, pero no había emigrado. Había permanecido en un pueblo cercano, esperando. «Viniste a ver si estaba muerto», bromeó Vicente débilmente cuando la vio. «Viniste a confirmar que no morimos», respondió Dolores. «Que continuamos, que el mundo continúa, aunque nunca sea el mundo que fue». Hablaron durante horas. Dolores le contó sobre el pueblo, cómo la gente había regresado gradualmente, cómo habían aprendido a vivir con la presencia del lago, cómo incluso habían desarrollado una relación extraña con las criaturas. Los jóvenes del pueblo ahora buceaban en ciertos sectores del lago, considerándolo un rito de paso. Pocos desaparecían. Pocos regresaban cambiados, pero no transformados. «¿Crees que fue lo correcto?», preguntó Vicente. «¿Permitir que sobreviviera?» «No creo que tuviéramos opción», respondió Dolores. «Pero sí.
Creo que fue lo correcto, porque la alternativa era destrucción mutua. Y esto es coexistencia. Vicente murió 6 meses después. En su testamento, dejó sus escrituras, su testimonio completo, a la Universidad de Costa Rica con instrucciones de que fueran publicadas solo después de su muerte. Cuando fueron publicadas en 1996, generaron poco interés. Fueron descartadas como ficción, como la invención de un hombre que había sufrido trauma. El Informe Chuquimarca, como fue llamado, se convirtió en una nota al pie en los análisis de fenómenos bioluminiscentes inexplicados. Pero en algunos círculos científicos, en algunos gobiernos, se sabía que era real. Se sabía que en las aguas profundas del mundo algo existía. Algo que no debería existir, pero que existía. Algo que era parte de nosotros ahora, porque llevaba nuestro código genético, nuestros recuerdos, quizás incluso una versión extraña de nuestras almas. En el lago Quilotoa, bajo la niebla eterna, la colonia continuaba. Claudia Tipantuña continuaba, convertida en algo completamente nuevo. Rosaguamán continuaba, sus células fundidas con las de la criatura antigua, generando belleza en formas de bioluminiscencia que ningún humano podría jamás crear. Y en los ríos del mundo, en los océanos, en lagos en Asia y África que nadie observaba, la especie nueva continuaba reproduciéndose, adaptándose, evolucionar. La pregunta que nadie se atrevía a hacer completamente en voz alta era simple. ¿Quién estaba evolucionando en quién? ¿Las criaturas estaban volviéndose humanas? ¿O la humanidad estaba volviéndose algo nuevo? La verdad era ambas. Y en un mundo que jamás sería completamente el mismo, donde el orden establecido de la naturaleza había sido fundamentalmente alterado, la humanidad aprendió a vivir con la incertidumbre, con el misterio, con la presencia de lo desconocido en las aguas que rodeaban cada continente. Porque la verdad más aterradora no es que las cosas malas suceden. Es que después de que suceden, la vida continúa. El mundo sigue girando, y nosotros, frágiles y finitos, simplemente nos adaptamos o nos convertimos en algo nuevo. Epílogo. En 2025, en una universidad de Quito, un estudiante de biología marina descubrió por casualidad el informe Chuquimarca en los archivos polvorientos de la biblioteca. Comenzó a leer. Leyó sobre San Miguel de Yanaurco, sobre los cuerpos sin rostro, sobre la criatura antigua que dormía en las profundidades. Sobre Patricio, sobre Rosa, sobre Vicente. Cuando terminó, miraba por la ventana hacia el océano Pacífico distante, preguntándose qué estaba en las aguas, preguntándose qué estaba en las olas que lamían las costas de Ecuador, de Perú, de todos lados. Y en la oscuridad de las profundidades, en sistemas de agua que conectaban el mundo, algo brillaba con luz azul, esperando, creciendo, esperando que alguien más se acercara demasiado cerca del lago. Porque así es como comienzan todas las historias de verdadero terror, no con explosiones, sino con curiosidad, con el simple acto de alguien que se acerca demasiado a las aguas oscuras, sin entender lo que llama en la niebla, sin entender que lo que emerge no tiene rostro, pero tiene memoria de todos los rostros que ha conocido, y que algo, en su extraña forma de existencia, está esperando aprender qué significa ser humano.